su obra y su obra le precede como tal. A mí siempre me ha gustado mucho la literatura en general, y una de las vertientes que más he disfrutado leyendo ha sido de la novela histórica. Entonces, cuando tomé contacto con la obra de Jordi y vi el concepto de fantasía histórica, es algo que me llamó mucho la atención y me atrajo, porque era combinar lo que es la literatura histórica con el concepto de fantasía, y si a eso le agregamos que es el concepto de fantasía mitológica griega, pues es un cóctel que no deja de ser emocionante. Porque si pensamos bien, en la Europa mediterránea hay mucho más cultura griega de lo que a veces somos capaces de pararnos a pensar. Lo tenemos como un poco olvidado, porque es cosa... La primera presencia griega en la península es del siglo VI a.C., según algunos historiadores. Entonces, está algo como olvidado, pero no podemos dejar de pensar que la filosofía, el arte, el propio concepto de la democracia como sí, nos viene del mundo griego clásico. Tenemos muchas palabras en nuestro vocabulario que vienen del griego clásico. Es una cultura que desde una época muy temprana en toda la Europa mediterránea está en nuestro pozo sociocultural. Entonces, eso también hace que sea una obra atractiva. Yo me siento mucho más identificado con la mitología griega que con la mitología anglosajona. Por cultura y porque lo veo más próximo, que me parece que está más próximo de nuestra idiosincrasia. Jordi, su formación lo podríamos calificar como un erudito. Sí, somos muy amigos. No, aquí me vais a permitir que lo lea porque no me gustaría saltarme ninguno. Está licenciado en Historia, ha estudiado Historia del Arte, Filosofía Clásica, Antropología y Geografía. Si eso no es un erudito, yo no sé lo que es. Entonces, con semejante currículum, podemos imaginar que su obra está muy documentada. Y se nota, cuando lees su obra, notas que está muy documentada, que es muy precisa, que te atrae. Además, una narrativa te atrae y te metes en la obra. Es un modelo que me ha gustado muchísimo. He conocido un nuevo concepto de fantasía histórica que yo no había leído nada y me ha encantado. Y yo creo que parte de ese bien hecho, de este bien hacer, es porque Jordi escribe de lo que conoce. Y eso se nota mucho en ciertos autores. Hay autores que escriben muy bien, pero se nota que no conocen o no están bien documentados. Y al final Pero Jordi no, escribe muy bien y además se nota perfectamente que escribe de algo que domina. Y eso hace que su obra sea estupenda. A mí realmente, como os decía, he descubierto un nuevo estilo y me ha gustado muchísimo. Pero yo creo que lo mejor es que el propio Jordi nos hable de su obra, porque a final de cuentas es el padre de las lecturas. Perfecto, pues gracias a todos por estar aquí. Agradecer, pues, como en primer lugar a la Casa del Libro por dejarnos este sitio, a la editorial No Evolution y en este caso a Rubén, y sobre todo a ti. Yo, como un escritor de tu talante, de tu manera de entender la vida, que me presento de esta forma, fantástico. Gracias. Para Navidades te viene un jamón, sin que nadie nos escuche. Bien, mirad, mi intervención en este caso estará dividida en dos partes, en dos trozos. Procuraré que no sea la cosa excesivamente larga. Me he cronometrado, dura unos 30 minutos aproximadamente.
Y en primer lugar pues hablaré de la saga, de los dos libros, y para finalizar pues intentaré explicar un poco el tema de la Atlántida. Casi todo el mundo ha escuchado el tema de la Atlántida, pero pocos saben exactamente de qué va. Intentaremos explicarlo un poquitín bien, de la manera que se entienda lo mejor posible. Y antes de liarme propiamente con la saga, el concepto que comentaba de la fantasía histórica es una cosa que se repite a menudo. Cuando hay, en este caso, reseñas, valoraciones, la primera cosa que a la gente le pica más la curiosidad es el concepto de la fantasía histórica. Vale, ¿la fantasía histórica qué es? Una cosa muy simple. En un marco histórico determinado, esto es con unas coordenadas geográficas y temporales muy precisas y reales, meterle una leyenda, una cosa fantástica. En definitiva es eso. Es un concepto que, si digo que es nuevo, soy un poco pedante, pero sí que digamos que es una cosa poco estudiada hasta ahora. Muy pocos autores se atreven con esta temática, porque es muy nuevo. Es mezclar la historia con la fantasía en definitiva. ¿Por qué lo escribí? Pues por lo que es exactamente lo que comentaba él. Que yo entiendo que las cosas cuanto más mezclas, mucho mejor. Es mi manera de pensar, estoy diciendo que tenga razón. A mí pues hay tres temas que me fascinan como lector. Uno sería la fantasía, otro es la historia y otro es la ciencia ficción, y me pareció muy acertado en este caso pues mezclar las dos primeras, la fantasía y la historia. Y eso hice. Entonces, la saga. Mira, la saga, si tuviese que resumirla en una sola frase, sería la caída de la Atlántida. En definitiva explico eso. Yo desde chiquitín siempre intenté pues buscar libros que me explicasen eso exactamente, cómo era la Atlántida que escribió los antiguos griegos, e intentar pues leerla, y nunca encontré nada. Era una cosa que me tenía ganas simplemente. Entonces pues a la primera que tuve pues me puse a escribir eso. La he fechado en este caso en el mundo griego en el siglo VIII a.C. ¿Por qué? Porque es una época difícil, porque pensar que el mundo griego clásico sería del siglo V, la época de Péricles. Pero del siglo VIII hay muy poca cosa escrita, y a mí los retos me gustan. O sea, mi idea, porque ¿qué pasa? Que en el siglo VIII prácticamente no hay nada escrito. Pues alguno preguntará, coño, a mano de plata, ¿cómo te lo has hecho para sacar información? Hice una cosa curiosa. Estuve estudiando a Homero, la guerra de Troya. Y la cuestión homérica dice que son unas leyendas escritas en el siglo XIII, escritas sobre hechos del siglo XIII, pero ambientadas en el siglo VIII. Yo lo que hice fue sacar esa información de cómo vivía la gente del siglo VIII y ponerlo en mi historia. Un tema un poco complejo de trabajar, pero encuentro bastante acertado, porque del siglo VIII es que prácticamente no hay nada. Decía pues que los libros son dos, Tres profecías, que es este, que es el primero, y Éter, que es el segundo. Y no es que sean historias independientes y autoconclusivas, es la misma historia, pero como la cosa se hizo excesivamente larga, decidimos con la editorial un criterio dividirla en dos tomos. Pero es la misma historia, una se acaba y después continúa la siguiente. Pero en principio era todo la misma historia. Mira, empecemos. Tres profecías. El argumento. Más que el argumento, explicar una cosa. El título de la saga se titula Íroas, hijos de los dioses. El concepto de Íroas significa literalmente en griego héroe, pero no el héroe como sería el héroe del siglo XXI. El héroe del siglo XXI sería un individuo como nosotros, pues que hace en este caso un hecho extraordinario. El Iniesta hace un par de años sería un héroe, porque metió el gol, pero es un individuo como nosotros. El Íroas de antaño era muy distinto, un semidios, por tanto un personaje distinto, con hechos pues muy legendarios. Pues mi Íroas en este caso sería ese, como Aquiles, como Odiseo, como toda esta pandilla de gente. Este sería el Íroas. Entonces, en este primer libro asistimos al nacimiento de este Íroas, de este héroe. Vemos cómo es un chico normal corriente, que está tocado por Zeus, pasando cosas, no explicar todo, porque si alguien no lo ha leído, pues va a extender un poco la sorpresa, pero le van sucediendo una serie de hechos hasta que al final se convierte en este Íroas. Y pasa pues lo que sería enamoramiento, se casa, tiene hijos, la vida normal de un ser humano. La primera parte sería más la vida del ser humano y la segunda parte más los hechos divinos, explicando un poco así. Vamos a ver. Muy bien, sí. Esta primera parte, este primer libro, es mucho más histórico que el segundo. Comentaba esto de la fantasía histórica. Y si tuviese que hablar de proporción, esto es un poco delicado, esto va a tener un poco... Diríamos que aquí el 70% sería historia y el 30% restante sería fantasía. En Éter se invierten las proporciones. Hay mucha más fantasía que historia.
Tres profecías. Mira, básicamente hay dos conceptos históricos que nunca antes habían sido novelados de esta forma. Es de las cosas que estoy orgulloso porque al menos lo que yo he leído nunca antes había tenido. La primera cosa, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Encontraba muy curioso que un aspecto tan relevante como los Juegos Olímpicos, que ahora van a empezar en un mes y medio en Londres, no estuviese novelado. Y cuando me puse a ello, pues es muy interesante, realmente es de las cosas que disfruto haciendo porque hay mucha temática, es decir, eso de competir por ganar da mucha pasión, da mucha fuerza, y eso es lo que nos gusta, tanto cuando ves una película como cuando lees un libro, que pasen cosas, cuanto más emoción mejor, y aquí pues está plagado de emociones los Juegos Olímpicos. De hecho, los primeros juegos, que según consta en la historia, empezaron en el 776 a.C. y los que yo relato es en el 728, es decir, sería la 13ª edición. Aún estaban las cosas bastante al principio. Se explican pues los atletas cómo se entrenaban en las previas, cómo competían, por qué iban desnudos, por qué las mujeres, por ejemplo, no podían competir. No lo voy a comentar, pero yo más que el que lo quiera leer, es que estoy haciendo un poco de propaganda. Sí. Esa parte está... Exacto. Esa parte hay que saber vender esto en Cataluña, se nos da un poquitín bien, no mucho, por supuesto. Sigamos. También, el primer aspecto sería este de los Juegos Olímpicos, y el segundo es la colonización por todo el espectro mediterráneo del mundo griego. Es conocido que a partir del siglo VIII a.C., la península griega, la gente que estaba en la península griega crece, la sociedad crece, y la gente literalmente no cabe. Si alguien ha estado en Grecia, pues sabéis que tiene un relieve bastante acentuado, hay poco espacio habitable. Entonces lo más lógico de estas gentes fue buscar nuevas tierras. Los historiadores usamos el término de colonización. Es incorrecto. Los griegos utilizaban un nombre que se llamaba apoikia, que literalmente significa vivir lejos. Ellos entendían como esta colonización como que el que se va lejos aún es miembro de la misma urbe, pero como no cae, vive en otro sitio. Lo que pasa es que esto explicarlo a la gente es muy complicado, entonces se apoyó un término de colonización y así ha quedado. Pero la idea era esta. Entonces, pues, estos griegos, he hecho un pequeño... empezamos. De iniciar ahora. 4 horas. Supongo que en 4 horas lo he terminado. Windows siempre está muy oportuno. Sí, siempre está muy oportuno. Bien. Aquí lo vemos un poquitín. Queda un mapa un poco pequeño, pero se lo entiende bastante bien. Es decir, vemos en un color más intenso, más coloreado, la zona originaria, sería la península griega y la parte de Asia Menor. Y en primer lugar, estos griegos inician este avance colonizador hacia su oriente, esta parte más amarillenta, lo que sería el Mar Negro más o menos. Después, cuando todas estas zonas quedan ya colapsadas, quedan ya llenas, aunque no cabe, porque ahí estaban los residuos, que eran también la gente muy belicosa, y al momento que chocaron con ellos incluso, cambian de registro y se van pues hacia su occidente. Llegan en primer lugar al sur de Italia, que a la larga se acaba llamando la Magna Grecia, y ahí fundan pues Tarento, Metaponto, Nápoles, Neápolis. Nápoles, el nombre viene de Neápolis, nueva ciudad, se entiende muy bien esto. Llegan hasta Sicilia y finalmente, ya como comentaba muy bien, perfecto en las cronologías, excelente. Como comentaba muy bien, hacia el siglo VI a.C., llegan hacia el sur de Francia, la actual Marsella, y también llegan hasta la península ibérica. ¿Y esto por qué tiene tanta importancia? Para los españoles muchísimo. Porque pensad una cosa, hasta esa época, gente que vivía en la península ibérica, gente muy atrasada, tenían una cultura forastera, si en aquella época se podía llamar forastera, de origen en este caso alemán, que se llamaba los Urnenfelder, que significa los campos de urnas, una gente muy atrasada. Y la adición de tres culturas tan poderosas, como serían la griega en este caso, la etrusca y la fenicia, dan como origen, dan como resultado el hecho ibérico. Y esto es muy importante porque es la primera vez que en la península ibérica nace una cultura propiamente ibérica, autóctona. Las culturas normalmente nacen así, de fusión de otras, no salen espontáneamente, porque se va relacionando y por culturas se van Bien, esto es importante por eso. ¿Y cómo funcionaba el tema? Es bastante curioso porque un episodio de estos de colonización, pues cogían un barco, cogían 100 hombres, 1099 y 101, 100, todos hombres. Estos hombres pues se iban hasta donde ellos estimasen oportuno, llegaban allí y lo primero que buscaban era aparearse.
Hoy día no somos tan distintos. Pero bueno, lo primero que buscaban eran mujeres, como sea. Y literalmente las sustraían, así a lo bestia. No, es que era muy salvaje, pero las sustraían. Y entonces, claro, esto con los vecinos, padres, hermanos, pues ocasionaba muchos conflictos. Bueno, el rapto de las Sabinas de Roma, lo mismo, el mismo episodio. Y de hecho, son cosas que aún llegan hasta hoy día. Es decir, esta tradición de que cuando una pareja se casa y el novio lleva en brazos a la novia del umbral, nace de aquí. Sí, o sea que lo que comentabas tú de las tradiciones, sí, aún seguimos, hacemos cosas por inercia, pero tienen un trasfondo histórico importante. Por eso que a veces estudiando Grecia y todo esto encuentras cosas extraordinarias. Muy bien. Espera, que me estoy quedando seco. Éter comentaba eso, que es en este caso mucho más fantástica. De hecho, antes lo estaba hablando con vosotros, de que cuando yo pensé en escribir la saga, lo que tenía en mente era lo que pasa en Éter. Esa es la verdad. O sea, yo intentaba mezclar la fantasía con la historia, pero con mucha más fantasía que historia. Y Tres Profecías fue solo un prólogo. Lo que pasa es que me alargué tanto. Al final, entre los dos se iban a las 260.000 palabras aproximadamente, que es excesivo para un libro, para una que empieza. Eran casi 10.000 páginas. Pero mi idea era esta. Entonces, ahí en Éter está reflejado eso. Y sobre todo lo que más resalta es que ahí se ve pues la vida occidentante sobre todo. Así como en Tres Profecías es más la vida de las personas, de un ser humano como se enamora, todo ese historia del pasado ya. En Éter ya no. El cambio de registro es importante, el protagonista es otro. También está Dorian, pero aparece otro protagonista que nos explica muy bien, o con bastante claridad al menos, cómo sería el continente atlante que yo he creado. Me lo he inventado yo. Me lo he inventado yo con hechos más o menos históricos, pero no es que sea una cosa que existiera de verdad. Después intentaremos hablar un poco más de ello. Vamos a ver, ¿dónde está? Sí. También en Éter, una de las cosas que he hecho es que, aprovechando que tenemos un campo cultural muy importante en toda Europa, diríamos así, y parte de África y parte de Asia, he explicado las 4 grandes religiones que funcionaban en esa época, por decirlo de alguna manera. En este caso, por ejemplo, la nórdica, esta religión nórdica, aunque nos coge de bastante lejos, Thor y Odín son bastante conocidos, pues nuestros protagonistas viajan hasta allá arriba, hasta Asgard, su mítica ciudad. Esta mítica lucha entre los Vanir y los Aeren, este es un nombre un poco difícil de pronunciar, Aesir, pues la he convertido simplemente entre lucha entre los dioses de Odín y los atlantes. Me encajaba bastante bien el tema, y como el Odín no se me ha quejado, pues adelante, así de claro. Segunda cosa, sí, Egipto. Egipto tiene un fundamento importantísimo, muy profundo. La cultura egipcia, yo cuando estudié Egipto, tanto en historia del arte como en historia, me hizo hasta daño porque de tan profunda que la he encontrado. Me costó muchísimo Egipto cuando yo estudiaba, porque es muy profunda, eso del Ka, el Ba, el faraón que coge, que reparte, demasiado complicado, eso no es más sencillo entonces. Pero ahora, al documentarme para la saga, ha sido al revés, ha sido un efecto de rebote, que entonces estudiando era un dolor de cabeza impresionante, y ahora ha sido al revés, me ha sobrecogido. Entonces, ¿qué he hecho? Pues que mis protagonistas bajan hasta la Rúa, que es como si dijésemos el infierno egipcio, y allí pues tenemos a Osiris, a Anubis, a Apophis, estos grandes iconos, que claro que también lo pensaba, ahí están. El de verde que está en el extremo derecho vuestro sería Osiris, el de otras profundidades. También está Anubis, que es este que tiene la cabeza de chacal. Todo esto sale, y es una ventaja porque no hace falta inventar nada, está ahí. A veces pues los que hacen fantasía tienen que inventar monstruos y bichos raros. Aquí pues no hace falta inventar nada, simplemente estos personajes los haces internacional y funciona estupendamente. Tercero, los asirios, una gente muy desconocida, unos salvajes, una gente belicosa a más no poder. O sea, su única meta era cortar cabezas, y el rey era el que más cortaba, y cuando aflojaba se la cortaban a él, y el que le cortaba la cabeza se metía como rey, y así funcionaban. Pero esto se ve en todas partes, todas sus manifestaciones artísticas es de gran vitalidad y de gran salvajismo. Aquí se ve pues el rey cazando un león y machacándolo con un machete en el estómago. Ya veis que son gente muy tremenda. En este caso también tienen un dios que se llama Asur, que ahí teníamos una novela que, aunque pone Asur, viene por otra cosa, pero el nombre es el mismo, me ha hecho muchas gracias. También el árbol de la vida, que en bastantes películas es bastante esto, pues nace de esta gente, de los asirios,
Es decir, que son culturas que aunque ahora las estudiamos parecen muy lejanas, pero están en nuestra ADN de cada día. El árbol de la vida, los ligres, aquí pasa una cosa. Vi estos leones en estos relieves cuando estudiaba historia del arte, que esto sobrecoge, son bestias muy poderosas. Entonces me enteré de que había una mezcla artificial entre un león y un tigre, se llama ligre. Son bestias, sí. Aquí he hecho unas fotos, he puesto unas fotos, un menino precioso, unas bestias enormes que existen, aunque ponga ligres, porque al principio me decía, Jordi, aquí está mal escrito, es tigres. No, es una L. Cuando ves, piensas, aquí se han equivocado. Es ligre, es esta mezcla artificial que estéril, no puede reproducirse, pero que son animales muy grandes, y cuanto más crecen, más grandes. Llega un punto, si son capaces de aguantar tanto, que las patas no pueden sostenerlos, pero son impresionantes, Entonces, claro, era perfecto meterlos ahí, porque es un componente muy importante, Y después también, como no, Knossos, el laberinto famoso del Minotauro y todo eso. Esto es mitología pura y dura, no podía faltar ahí, En este caso, así. Y en este caso también más cosas de estas pseudo-históricas que tanto gustan a los que buscan historia en otras partes. Esto, me olvidaba, el Ziggurat de Ur, los asirios que comentaba antes, esta gente tan belicosa, también puse ahí esta torre escalonada mítica. Esto, por ejemplo, se ha intentado asociar bastante a la Torre de Babel. Sí. Se ha intentado, no queda claro. Aquí es como estaba, en este caso, cómo se descubrió en los años 40 y cómo creen que era el original. O sea, está bastante hecho por cosas del tiempo. De hecho, en la propia Biblia se refleja alguna parte de mitología asiria, mesopotámica. Sí. Ha habido ahí una cierta influencia, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y el disco de Festos. El disco de Festos, estamos con Nieves comentándolo, que es un tema no resuelto, nada. O sea, se encontraron unos discos de aproximadamente unos 15 centímetros de diámetro en Creta y no saben qué son, no tienen ni idea. Se intenta especular, pero los historiadores no se mojan ni cuando se duchan, les cuesta mucho avanzar un pasito más porque, claro, su reputación está en juego, y no lo saben, no tienen ni idea de qué es. No es ni silábico, ni lineal, ni jeroglífico, ni nada de eso. Es una cosa totalmente rara y distinta. Yo pues perfecto, para la saga de Viro, pues como mil días. Y he puesto también mi teoría de la teoría versiva. El que quiera saberlo, ahí está. Nada como un enigma histórico para pinchar la curiosidad. Exacto. Es que estas cosas pasan. En historia hay muchas cosas así, que la gente a veces en sus blogs, esta gente más pseudocientífica, especula enseguida y extraterrestre en todas partes, pero los historiadores dicen no, artefacto o pieza no datada, no pasa nada, se deja a un lado y los historiadores más para ti. Pero claro, cuando ves estas cosas, pues te llaman, claro, sin duda. Y naturalmente en Éter, si Éter refleja la caída de la Atlántida, el final tenía que ser épico. Eso, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Ahí es cabechina para todos, porque tiene que ser así. No puede acabarse la Atlántida y todos los países hundidos. Tiene que haber sangre, porque la misma obra lo pide. Si se hunde todo, pues así funciona. Bien, ahora más que enrollarme más con cosas de la saga, si acaso esto lo dejamos para el final, si al final hay alguna